Los cuatro sentidos del término cultura producidos hasta el momento, es decir, sentido material, los objetos naturales transformados por la mano del hombre, el mundo artificial, sentido social, sentido psicológico y luego cultura como secularización del reino de la gracia. Estos cuatro sentidos, digo, se han utilizado por parte de las ciencias humanas y sociales y también por parte de la filosofía para distinguir al hombre de los animales. Es decir, en lugar de la distinción clásica, la definición clásica de hombre como animal racional, eh, distinción o definición que se dice que procede de Aristóteles, en realidad procede de Tomás de Aquino. Pero bien, a esa distinción, que es la misma que utiliza Linneo en el siglo XVIII, al decir Homo sapiens, hoy no parece suficiente y en su lugar se trata de poner el género Homo, o sea, lo que es la biología, y añadir algunos de los sentidos de estos cuatro de cultura para establecer la definición y con ella la diferenciación entre el hombre y el resto de los animales. Y así, por ejemplo, cuando se ha pensado que el primero, el hombre, posee un mundo artificial y el segundo no, se ha distinguido al hombre y al animal por la cultura material. Cuando se ha pensado que los hombres vivimos en sociedades y los animales viven como mucho en hordas o rebaños, entonces se nos ha distinguido por la cultura social. Cuando por último se ha creído que los animales no son capaces de aprender conductas nuevas y los otros sí, entonces, pensando que los animales únicamente se guían de manera mecánica por su instinto, entonces la distinción se ha establecido en torno a lo que se llama cultura psicológica o subjetiva. Eh, pues bien, cualquiera de estas tres distinciones carece de sentido, así que no puede aceptarse ninguna de ellas como una definición de lo humano y por tanto como una diferenciación entre hombres y animales. Queda el cuarto sentido, el de cultura como un conjunto unitario, que ya digo, esta comprensión del término procede de la secularización del reino de la gracia. El cuarto sentido como cultura, en el sentido unitario, eh, algo así como el espíritu objetivo de Hegel, el espíritu universal, etcétera, algo que engloba la totalidad de las cosas humanas y también a los propios sujetos humanos individuales, esta es también una idea vacía, pese al inmenso vigor que parece tener y que tiene de hecho en nuestro tiempo, hasta el punto de haberse convertido en una especie de idea despótica de la que es prácticamente imposible liberarse. Es el último intento de diferenciar a los animales de los humanos, tomar la cultura en sentido supraindividual o suprasomático, como se quiera decir. Los que adoptan esta escuela, esta actitud, esta acepción del concepto, creen que una cultura es un todo que se encuentra por encima de los individuos, una entidad supracorporal que los envuelve y les da el ser. Sería entonces la diferencia específica que se añade al género. Lo mismo que racional en la definición antigua se añade como diferencia específica al género animal. Les da el ser a los humanos la cultura supraindividual y es una realidad superior que consta de lengua, religión, moralidad, etc. En los últimos 150 años tal vez se ha hecho hincapié casi exclusivo en la lengua. Observamos los efectos en los sediciosos catalanes, vascos y otros grupos en otros países. Según esta actitud, según esta creencia, ¿verdad? La cultura se introduce en cada sujeto corporal mediante la educación y lo moldea a su imagen y semejanza, de un modo parecido a como el Dios del Génesis, ¿verdad? Crea a Adán, según el primer libro de la Biblia. Pero esto no es más que una falacia de abstracción. No existen culturas en este sentido supraindividual y total.
Existen componentes, si acaso, pero los componentes, como ya dije en otro momento, no existiendo el conjunto, no existiendo el todo, no son componentes de nada, no son componentes de cosa alguna. Luego carece de sentido hacer, como se hace, una historia de la cultura en este sentido supraindividual. Sin embargo, es lo más corriente. Como si esto tuviera historia, porque la idea de un patrimonio común, cultural, propio de una población, es una idea falsa, por muy verdadera que parezca en la mente de la mayor parte de las personas. Más falsa todavía es, como podrá comprenderse, la idea de cultura como un patrimonio universal de toda la humanidad. Por esto mismo, la idea de una historia universal de la humanidad carece de objeto si se pretende con eso entender que existe una humanidad que está produciendo su cultura, humanidad y cultura con letras mayúsculas, ¿verdad?, desde el principio de los tiempos. Porque ni existe tal humanidad, ni existe tampoco una cultura global producida por ella. Existen muchos grupos humanos y existen muchas cosas producidas por esos grupos humanos, o mejor dicho, por los individuos concretos que pertenecen a dichos grupos humanos, porque ni siquiera los grupos existen como tales, con independencia de tales individuos. Esta noción de cultura es obra de la filosofía idealista alemana, que transmutó al Dios que levanta a los hombres de su naturaleza caída, lo transmutó en el espíritu objetivo, el espíritu absoluto, Hegel, o la cultura, que los rescata de la naturaleza darwiniana. Creo que la secularización de esto es ahora patente. La transformación, esta que digo, se observa con claridad en Herder y luego en Fichte y en Hegel, aunque tal vez esté prefigurada ya por Kant. Más tarde haría su primera incursión en la política por la acción de Bismarck, que la utilizó para oponerse al catolicismo. Por último, acabaría por extenderse a todas las gentes, llegando a ejercer ahora un dominio casi tiránico sobre el pensamiento actual. Es importante mucho observar que la nueva criatura heredó su dignidad de la antigua. Del reino de la gracia emanaron durante muchos siglos, en la creencia de las gentes, la autoridad de los reyes, la fe religiosa, el fundamento de la moralidad, el lenguaje, etc. Ahora todo eso emana del pueblo. Todo ha sido dejar de creer en Dios y su reino, la gracia, para creer en el pueblo y su reino, la cultura. En síntesis, esta noción, producto de una falacia de abstracción, es resultado de 3 operaciones que han tenido éxito, pero no por ello son aceptables ni verdaderas. Recuerdo lo que es una falacia de abstracción con un ejemplo un bello ejemplo simpático de Alicia en el País de las Maravillas, donde la protagonista, Alicia, ve cómo hay un gato que sonríe, pero se va esfumando comenzando por la cola, hasta el final en que solamente queda en el aire la sonrisa del gato. Y ella, extrañada, dice, he visto muchas veces gatos sin sonrisa, lo que no he visto nunca es una sonrisa sin gato. Ahí está la falacia, como si la sonrisa fuera algo distinto de una cierta distensión de los labios del animal o del humano, como si fuera algo distinto de algo material, ¿verdad?, que son los labios en este caso. También se puede hablar de los patos cuando vuelan en el cielo, dibujan un ángulo, pero el ángulo no es algo distinto de los patos. No puede existir si no existen estos animales materiales, corporales, diseñando esa figura o cualquier otra. Bien, las operaciones que yo he dicho que son exitosas, han sido exitosas, pero no son por eso aceptables para convertir la cultura en esta noción omniabarcadora, son las 3 siguientes. Primero, se han separado las obras de los sujetos.
y se ha considerado que son cosas independientes de ellos, que incluso pueden volverse sobre ellos y controlarlos. Vamos, algo así como si el ángulo que trazan los patos al volar se hiciera dueño y señor de los patos. No se hacen, por ejemplo, y es esta la guía que se sigue inconscientemente, no se hacen, por ejemplo, historia de las novelas de Cervantes, de las comedias de Lope, de los dramas de Calderón, sino historia de la literatura española. Si esto fuera un mero nombre, no habría nada que oponer, pero no si se piensa que los autores, Cervantes, Calderón, Quevedo, Lope, etcétera, hasta el presente, yo que sé, Unamuno, Ortega, si se piensa que los autores están supeditados a una corriente que se halla por encima de ellos. En ese sentido, no es aceptable una historia de la literatura española. La segunda operación ha sido hacer confluir las obras de los sujetos, una vez independizadas de ellos, en una sola unidad, aunque cada una de ellas sigue una línea propia de desarrollo, influyéndose, intersectándose, oponiéndose muchas veces unas a otras, etcétera, como se pueden oponer, yo que sé, las obras de Quevedo a las obras de Góngora, y miles de ejemplos que se podrían poner, o como se opone el Quijote de Cervantes y hace burla de las obras de caballería, etcétera. Una historia de la literatura da a entender que existe el todo y que las obras literarias son solamente partes suyas. Vuelvo a repetir con este ejemplo y creo que es más claro que no existen más que partes, no existe el todo. La tercera operación, exitosa también, pero no por ello aceptable, ha sido construir una oposición entre la naturaleza, que ahora se piensa, la naturaleza biológica, que se piensa como anterior a los hombres, la naturaleza darwiniana, y una amalgama heterogénea y confusa de contenidos que serían obra de las colectividades. Esta sería la diferencia específica. La cultura supraindividual sería entonces la unidad superior en que se insertan todas las particulares, la literatura, la religión, el arte, la lengua, etcétera, de un pueblo. Todo estaría gestándose además desde el comienzo de los tiempos, porque todo esto, siguiendo la línea hegeliana, ¿verdad? Todos estos espíritus de los pueblos confluyen en el espíritu universal. A estos, a los pueblos, aunque su concepto, el concepto de pueblo, dista mucho de ser un concepto claro y distinto, a ellos se atribuye la capacidad de gestar cultura, no a los individuos. En conclusión, este empeño último por poner a la cultura como lo fundamental del hombre, este intento último de ver en la cultura al hombre, ¿verdad?, ha conducido a un monumental error.